Hola hermanos, hermanas, siguiendo con este ministerio tan precioso que nos abrió el Señor hace ya unos cuantos años a través de unas circunstancias que nos ha llevado precisamente a buscar modos, formas, sistemas de que el Evangelio, la palabra de Dios, las Escrituras lleguen al alcance de aquellas personas que quizás en su momento no se hubieran pensado, pero que hoy en día tenemos testimonios de que ha habido personas que se han convertido al Señor a través de este ministerio, de este servicio que como Iglesia del Turo se está realizando. Y como es sábado, pues seguimos con nuestro estudio de las porciones que encontramos en el Evangelio de Lucas. Y ya vimos el sábado pasado, cómo Jesús cura en sábado con el escándalo y el asombro de una ruptura de una serie de costumbres religiosas que impedían precisamente que el amor y la misericordia del Señor fuera manifiesta entre los seres humanos. Y seguimos. Entonces tenemos que adentrarnos en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas, a partir del versículo 7, y miraremos de llegar hasta el 14. Jesús les refiere una parábola. Lo he dicho varias veces, la parábola era el sistema que el Señor utilizaba en muchísimas ocasiones para transmitir el mensaje de Dios. Y hemos de entender también lo que es una parábola. Son narraciones que se basan en la vida real, no en algo que es imposible de comprender, sino en la vida real, que nos transmiten una serie de enseñanzas, primero sobre la misma vida, y en el caso de Jesús, sobre aquellas cosas que no se entendían, haciendo una exposición teórica. Lo he dicho también en más de una ocasión, Jesús no escribió un libro de texto de teología, Jesús lo único que hacía era explicar verdades divinas a través de ejemplos humanos. Y el Señor Jesús unía lo teórico y lo práctico. Y lo hacía de una forma extraordinaria, de una forma dinámica, comprensible para las personas. Las parábolas no son fábulas porque tienen sus raíces en la vida misma. No son tampoco historias moralizantes. No quiere enseñarnos algo que nos edifica en el sentido moral, sino que son precisamente situaciones reales, familiares para todos, y que a la vez, a su luz, nos muestran lo que el Señor nos quiere hablar. Por eso, solo la entendemos curiosamente, y eso es una de las cosas que a veces nos sorprende. Solo la entendemos los creyentes. Este concepto lo vimos en estudios anteriores, por ejemplo, en Lucas capítulo 8, versículo 9, os lo voy a leer y recordar. Dice lo siguiente, sus discípulos le preguntaron, ¿cuál era el significado de esta parábola? Había el Señor explicado en esta ocasión la parábola, el símil del sembrador. Todos ellos le preguntan, Señor, ¿cuál es el significado de esta parábola? Y Jesús les responde, a vosotros se os ha concedido que conozcáis los secretos del reino de Dios, les contestó.
pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan. Esta cita está tomada de Isaías, capítulo 6, versículo 9, y no deja de ser sorprendente. No deja de ser, incluso dices, un poco conflictiva, ¿no? ¿Por qué? Porque parece ser que no todo el mundo entiende las parábolas. Y que dice, aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan. No está diciendo que Dios no les da la posibilidad de creer. Lo que está diciendo que precisamente para entender la parábola hay que creer. No lo olvidemos nunca. Para entender las parábolas hay que ser creyente, si no, nunca se entenderán. Dice Jesús, este es el significado de la parábola, la semilla es la palabra de Dios, los que están junto a él. El Señor les explica el significado de aquella parábola que llamamos del sembrador. Repito, para entender las parábolas del Señor hay que creer, hay que tener fe. Así que Jesús lo que hace es precisamente, se centra en la mesa, que en este caso hemos leído o hemos entendido de Lucas capítulo 14, y nos dice lo siguiente. Al ver Jesús que los invitados escogían para sí los puestos de honor en la mesa, les dijo a modo de ejemplo o a modo de parábola, como está traducida en otras versiones. En otras versiones ya dice, utiliza la palabra parábola. Dice, cuando alguien te invite a un banquete de boda, no te sientes en lugar de honor, no sea que entre los invitados haya otro más importante que tú. Y cuando llegue el que os invitó a ambos, te diga, tienes que dejarle el sitio a este. Y entonces tengas que ir avergonzado a sentarte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar. Así al llegar el que te invitó te dirá, amigo, sube hasta este lugar de más categoría. Entonces aumentará tu prestigio delante de los otros invitados, porque a todo el que se ensalce a sí mismo, Dios lo humillará, pero al que se humilla a sí mismo, Dios lo alcanzará. Tremendo, tremendo. Pues el Señor sigue diciendo otra enseñanza. Dice, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes o a tus vecinos ricos, porque después ellos te invitarán a ti y quedarás así recompensado. Por el contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Ellos no pueden corresponderte y precisamente por eso serás feliz, porque tendrás tu recompensa cuando los justos resuciten. Fijaos que en una sola parábola, en una sola exposición, el Señor une dos cosas. Una, lo que es la humildad, y la otra, el no buscar el propio enriquecimiento o el propio egoísmo. Aquí Jesús, en ese texto que hemos leído, se centra en la mesa en que estaban invitados varias personas a comer y él también estaba invitado. Y se da cuenta que la gente busca los mejores lugares. Es algo tan natural en nosotros, buscar siempre el mejor lugar, al lado de aquel que podemos reconocer que es superior a nosotros. Esto suele, repito, suceder también hoy en día. La disposición de los asientos en la mesa indica la propia posición en la comunidad, en el grupo al que perteneces. Mira, el problema no está en reconocer nuestro lugar. Es el que es. Y ya está.
Cada uno tiene su lugar, su puesto, su función dentro de la comunidad. Pasa lo mismo en la congregación, pasa lo mismo en el trabajo, incluso en la familia. Cada uno tiene el lugar y es el que es. Y ya está, no hay que darle más vueltas a la cuestión. No hay que darle más importancia. ¿Por qué? Porque el problema es otro. El problema es aceptar, ver de verdad cuál es nuestro lugar en la congregación, por ejemplo, en la familia, en el trabajo. Pero que sea así, que sea reconocer el lugar real que tenemos y no aquel lugar que nosotros creemos que hemos de tener. Ahí hay una lucha tremenda, ¿no? Una cosa es lo que estamos realmente, somos realmente, y otra cosa es lo que queremos estar y lo que queremos ser. Hay una pregunta interesantísima que considero que forma parte de esas preguntas que a veces nos golpean y nos hacen reflexionar. Hay una pregunta, repito, interesantísima, y te la voy a formular. La voy a formular para que cada uno de nosotros conteste con pura, limpia sinceridad y honradez. ¿Qué crees que piensan de ti las demás personas? ¿Más o menos de lo que eres? Contéstate. Para un momento. Reflexionemos. ¿Considero que los demás piensan más de lo que soy en realidad? ¿O pienso que las demás personas piensan que soy menos que lo que realmente soy? Date una respuesta sincera y verás si realmente estás en el lugar que has de estar. Y añadiré algo también que deseo que tengamos presente. No importa el lugar que ocupas, sea en altura o en bajura, es decir, seas en un lugar de preeminencia o en un lugar más bajo. No te ha de preocupar ni importante que te consideren bueno o mejor. Lo que importa es tu lugar. No importa cuál sea tu lugar. Trabajar, vivir y hacer las cosas de corazón. A veces hacemos las cosas buscando preeminencia. A veces hacemos las cosas con bastante consciente o inconscientemente. A veces en la iglesia, en las congregaciones, yo me he encontrado, no es actual, creo yo, no es actual con personas que dicen yo hago esto porque solo sé yo hacerlo y eso me hace imprescindible en la iglesia. Eso es un error fatal, porque cada uno tiene la función en la iglesia, los dones que el Señor le ha dado y que están al servicio de los demás. Y en este caso no es que uno más que otro o uno menos que otro, no. Lo importante es el servicio que hacemos y reconocer a dónde nos ha llamado el Señor. Mirad, el problema está en el orgullo que todos podemos tener, que somos tentados a tener y que es totalmente contrario a la humildad. Y como he dicho muchas veces, la humildad no consiste en negar algo que es real para rebajarse, porque esto representa que es engañarse a sí mismo y engañar a los demás. Tú y yo tenemos un lugar en la mesa. Los tenemos. Lo importante y lo esencial es saber cuál es y reconocer cuál es para vivirlo realmente sin buscar
privilegios y sin buscar reconocimientos. La humildad es reconocer lo que somos, tal cual. Es reconocer que todos hemos recibido de Dios un don, y un don para vivirlo en el amor a Dios y en el amor a los demás. Y Jesús les enseña que la vergüenza a menudo viene producida por la autoexaltación propia. Cuando uno pretende algo de la cual no ha sido llamado, cuando alguien pretende algo y se siente orgulloso y piensa que es mejor que otro, es decir, la autoexaltación se produce necesariamente cuando la persona es puesta por el Señor mismo o incluso por medio de los hermanos en su lugar, se produce precisamente vergüenza, que es lo que pasa en la parábola y en lo que el Señor nos explica y que vive Él, que es más que una parábola, es un hecho que se está viendo en aquel banquete. Pero también hay que decir, hermanos, que la verdad es que esta tentación la sufrimos todos. Todos, sin excepción. ¿Y cuál es la mejor postura ante esa tentación? ¿Cuál es la mejor respuesta que debemos de tener para no caer en esa autoexaltación que a la larga puede llevarnos a una vergüenza delante de los demás? Pues Jesús nos lo enseña. No te vanaglories, no te jactes. Ponte siempre en el lugar más bajo, pero no para llamar la atención, porque podemos caer en el otro extremo, una falsa humildad. No, yo me pongo aquí porque sé que voy a subir, porque yo estoy en el lugar intermedio, pero si me pongo en el lugar bajo, al subirme recibiré honor y gloria. Eso también es malo, eso no es lo que el Señor quiere. En el fondo, repito, es admitir no solo el lugar donde te pone Dios, sino reconocer, y ahí está también la otra cara de esta situación, reconocer el lugar que los otros ocupan. En el fondo es aquello que nos enseña Pablo: no hagáis nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Filipenses 2:3. Y acaba el Señor Jesús en el versículo 11 de nuestro texto, algo impresionante: porque a todo el que se ensalza a sí mismo, Dios lo humillará, pero al que se humille a sí mismo, Dios lo ensalzará. ¿Hemos aprendido algo de esta lección? ¿Hemos aprendido algo de esta situación? Claro que sí, claro que sí. Sé humilde, reconociendo lo que eres, cómo eres. Y a la respuesta del principio de la pregunta: ¿qué consideras que los demás piensan más de ti? ¿Más o menos de lo que eres? Depende de tu respuesta. Reconocerás si eres humilde o vives en la vanagloria. Simplemente esto. Y esta parábola también tiene su complemento en el versículo 12 al 14, que antes lo hemos leído también. Lo vamos a leer, si os parece, de nuevo. Dice: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes o a tus vecinos ricos, porque después ellos te invitarán a ti y quedarás así recompensado. Busca a gente que no pueda recompensarte, porque resulta que lo más importante es que invites a los humildes a tu mesa.
Lo importante es que si eres humilde y sencillo, te vas a rodear de gente humilde, honrada, sencilla. Aquellos que no pueden darte una recompensa son agradecidos, pero no tienen los medios necesarios para darte una recompensa. Ni tú ni yo debemos de buscar esa recompensa. Aquellos que no pueden hacer nada por nosotros. Lo más difícil de vivir y a la vez lo más extraordinario que podemos hacer es dar sin esperar nada a cambio. En Hechos en el capítulo 20, me vais a permitir que lo busque ahora en las Escrituras, Hechos capítulo 20, en el versículo 35, hay una frase atribuida a Jesús. Pensar una cosa que realmente no todas las frases, todas las palabras que están registradas en los evangelios, no todas están completamente, y no hay ninguna más que dijo Jesús. Jesús dijo muchísimas más, se llaman ágrafas. Jesús dijo muchísimas más frases y expresiones que están en los evangelios, pero también hay que decir que hay expresiones en los evangelios que no los pudo haber dicho Jesús. Y una curiosidad en este caso es en Hechos capítulo 20, en el versículo 35. Fijaos lo que dice, está hablando Pablo a los dirigentes de Mileto. Dice: os he demostrado así en todo momento que es preciso trabajar para socorrer a los necesitados, teniendo presente aquella máxima de Jesús el Señor. Y lo que dice ahora no está en los evangelios. Más dicha trae el dar que el recibir. Hay más dicho en dar que el recibir. Un paréntesis, estas cosas se estudian pues cogiendo textos de los primeros cristianos, de la primera, segunda y tercera generación de cristianos, en que en algunos casos hacen referencia a palabras de Jesús, pero que no están registradas en los evangelios. Dicho esto, es importante reconocer que hay más dicha en dar que en recibir. Hay más gozo en dar que en recibir. Mirad, la mirada debe estar siempre puesta en Jesús, en lo que dice y hace. Y esperar en Él, porque ellos no tienen con qué recompensarte, y serás recompensado en la resurrección de los justos, como nos dice el versículo 14 de Marcos, de Lucas. Y no olvides nunca una gran verdad, que a veces nosotros decimos: Señor, no sé vivir tu amor, Señor, no tengo ganas de orar, no surge de mi corazón el deseo de orar, de leer la Escritura, estoy cansado, tal y tal y tal. Mirad, hay algo que deseo que quede muy claro. Si nuestro corazón, nuestro ser, está lleno de orgullo, difícilmente allí podrá entrar el Señor. Ahora, si nuestro ser está lleno de humildad, de reconocimiento, de agradecimiento al Señor, que es quien hace que seamos lo que seamos, quien hace que lo que hagamos sea porque Él quiere que sea así, entonces Él sí que va a entrar en nosotros y tiene lugar, y tiene espacio, y tiene tiempo para trabajarnos y para que sigamos adelante en este precioso camino. Espero que esta reflexión de hoy nos haya servido para reconocernos tal cual somos
no buscar vanaglorias y darle siempre gracias al Señor porque actúa en nosotros. Ánimo, un día más tiempo para estar junto al Señor, viviendo intensamente lo que nos da. Que el Señor nos bendiga esta tarde. Amén.